de la necedad a la capacidad, porque el Señor nos ha tomado del camino de los necios y nos ha depositado en un camino que nos lleva y nos capacita a cosas mejores. De la necedad a la capacidad. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Leamos todos juntos por favor lo que el versículo nos dice. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Oremos. Gracias a Dios damos por tu palabra, pido la bendición sobre ella y pido la bendición sobre cada oyente. Gracias damos por cada uno de mis hermanos, pido la bendición también por tu palabra para que en nuestros corazones cale hondo. Damos gracias porque sabemos, mi Dios, que nunca vuelve vacía, algo nos deja y queremos aprender de ti. En nombre de Cristo, amén. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Ni usted ni yo era algún sabio según la corriente de este mundo. Versículo 26, fíjese lo que dice ahí 1 Corintios. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Había algún sabio aquí, filósofo, un entendido en grandes materias de la sabiduría oculta o de lo que sea? No, no había ninguno, tal vez, gente común y corriente. Ni muchos poderosos. ¿Hay alguno aquí que tenga poder adquisitivo, tenga poder en cuanto al dinero, en cuanto a influencias? Parece que no, sino que éramos todos gente común y corriente. Ni muchos nobles. ¿Alguno procede de la nobleza? ¿Hay alguno con sangre azul acá? ¿Hijo de reyes, príncipes, algún duque? No hay ninguno. Entonces, podemos decir en este grupo que tenemos ahora que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez usted no se considere necio ahora, yo tampoco le considero un necio a usted, ni me considero un necio, pero sí debo admitir que vengo del camino de los necios. Por lo tanto tenemos que ser honestos que usted y yo fuimos necios. Y lo necio que el Señor escogió tiene un propósito. Primero darle la gloria a Él, pero dándole gloria a Él, además busca avergonzar la sabiduría de este mundo. ¿Cómo puede ser que un grupo de pocos nobles, pocos poderosos, pocos sabios puedan terminar avergonzando a los que sí se consideran sabios, a los que se creen poderosos, a aquellos que viven en la nobleza? Es fácil, porque en el camino de la necedad el Señor nos toma, nos capacita para hacer cosas más excelentes de aquellos que tal vez no tenían oportunidad alguna. Eso es lo que Dios quiere, es lo que espera de usted, es lo que espera de mí. Pero veamos lo que dice Dios sobre la necedad en Eclesiastés capítulo 2, por favor, 13-14. Eclesiastés capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. ¿Ya? El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Bueno, ¿qué dice Dios sobre la necedad? Que la necedad, hermano, es un camino de tinieblas. Es un camino oscuro. Usted y yo transitábamos en un camino oscuro, en un camino que no conducía a nada. No importa la sabiduría de este mundo, no importa el poderoso de este mundo, no importa la nobleza de este mundo. Si está lejos de Dios, está en un camino de necios que lleva a la oscuridad. Dice el versículo 13: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Eso es obvio. No es un necio más sabio que un sabio. Como la luz a las tinieblas. Mira el símil que usa el Señor en el versículo. La luz a las tinieblas. La única manera de combatir las tinieblas es con luz. Ahora, yo recuerdo, me acuerdo muy bien un día que viajamos a Rapel.
no sé por qué tengo en mi mente no ver nada por los lados. Nos bajamos del bus y no había luz en ningún lado, no estaba estrellado, no había nada, pero no había luz alguna, que no veíamos ni un poco más allá. Y mi padre tenía un llaverito que se apretaba un botoncito y salía una pequeña luz, como podría ser ahora la luz de un celular. Increíblemente esta pequeña luz, o la de mi padre en esos días, alumbraba bastante para lo que no se veía. Entonces yo sentía, como era pequeñito, sentía que la luz de mi padre era poderosa. Y sentía que esa era la mejor linterna que mi padre había tenido. Al otro día pasó lo mismo en la noche, pero llegó un tío mío con una linterna, no con el llaverito y todo eso. Y ahí comprendí la diferencia de la luz de la linterna con el llaverito. Era inmensamente más grande y iluminaba bastante más la linterna que el llavero. Pero en el minuto que la necesitamos, ese llaverito nos alumbró bastante, hermano. Nos alumbró bastante y nos pudo llevar por el camino correcto al campamento donde íbamos. Siempre la luz es importante. Cuando usted va al cine, antiguamente estaban los acomodadores que con su luz le llevaban y le sentaban porque uno no veía nada. Era un cambio de la luz a la oscuridad. La necesidad de la luz es grande. Ahora los cines no tienen los caminitos demarcados con lucecitas para que usted pueda sentarse y ver su película, pero también se produce un choque entre la luz y las tinieblas. El Señor simplemente dice en su palabra que la necedad es como las tinieblas, dice el versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. O sea, es simplemente un ciego que no quiere ver, o que no puede ver, porque su necedad lo enceguece. Así que Dios nos habla bien de la necedad. Pero veamos que es un necio. Salmo 14.1, no lo busque, dice que necio es aquel que no cree en Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo conocemos ese versículo. Por lo tanto, si hay alguien que no cree en Dios, el Señor le llama simplemente necio, por mucha sabiduría que pretenda tener. Así como Jean-Paul Sartre, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, es un necio. Él decía que Dios no existe, pero muchos lo tienen como un gran filósofo. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, también es un necio, porque él, después de haber querido ser pastor, terminó desechando a Dios, jurando que Dios ha muerto, que la religión ha muerto, y que ahora viene la supremacía del superhombre, Dios no existe. De ahí vienen muchos pensamientos posteriores, como los de Hitler, pero por mucha filosofía y muchos escritos que haya tenido, Dios le considera un necio. Mucho podrá saber Stephen Hawking, el físico, que está postrado en su silla, muy sabio puede ser en cuanto a las materias del universo, pero él dice que Dios no existe. Dios le llama necio. Eso es lo que Dios dice del necio. Por lo tanto, ¿quién es necio? Todo aquel que no cree en Dios. Pero no solamente aquel que no cree en Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 15:21. Está atrásito de Eclesiastés. Proverbios 15:21. Fíjese en el versículo ahí como lo dice también. ¿Lo tiene hermana Connie, por favor? La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Muy bien. Qué importante lo que nos enseña la palabra del Señor. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Bueno, falta de entendimiento, necedad es casi un sinónimo, ¿cierto? Los necios entienden poco. Los que entienden poco son necios. Pero fíjese lo que dice acá. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Cuando lo veíamos esto con los hombres, yo les contaba sobre un programa que es necio. ¿Se acuerdan los hombres de qué programa hablaba yo? Ponía como ejemplo. Ustedes han visto ese programa en MTV que se llama Jackass, ¿cierto? Alguien que muchos lo encuentra entretenidísimo,
pero no es nada más que un programa de necios. Yacas que hacen cualquier ridiculez, cualquier estupidez, y lo encuentran tan divertido y la gente lo siente tan divertido que me viene a la mente este versículo. El versículo es claro, dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. ¿Qué se necesita, hermano, para calificar para un programa de yacas? ¿Ah? ¿Qué se necesita para calificar? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Harta imaginación para la tontera. Y créame, la necedad es imaginativa en cosas necias, en tonteras. ¿Sabe? Cualquiera podría participar si tiene una buena idea de una buena tontera que hacer. Pero muchos se divierten en eso, y redundan en eso, y buscan la 1, la 2, la 3 y todos los episodios, porque a ver qué estupidez se le ocurriera ahora, y goza. Pero fíjese, la Biblia dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. A esa persona le gusta el chiste rápido, el chiste tonto, la situación rápida, el golpe tonto, porque es propio de necio. Nada que haga pensar un poquito. De hecho, a mucha gente no le gusta la música poética, ya sea de un Serrat, de un Silvio Rodríguez, etcétera, porque no la entienden. Porque lo que le gusta mucho a los necios es entenderlo rápido. Por ejemplo, Gato Volador, Lunita, dame platita. ¿Han escuchado esas canciones? Desenredar un poco la poesía es un trabajo fatigoso para los necios. Usted a una persona llena de humor le pone un Lelutier y lo encuentra fome. No, porque lo entretenido tiene que ser con porrazos, con tonteras, con golpes. Eso es lo entretenido. Entonces la necedad, y eso generalmente en los jóvenes, es alegría al falto de entendimiento. Como el joven adolece, o sea, todavía no entiende bien, se ríe de tonteras. Y esos programas apuntan a ese segmento. Cosa que el joven pierda harto tiempo preocupado en las tonteras de la vida y no ponga tiempo en las cosas que le van a hacer una gran persona en la vida. Pero el Señor dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, si uno está en esa necedad, debe ahora estar en la otra vereda, no perdiendo el tiempo, como dice el Señor, redimiendo bien el tiempo y no perdiéndolo en vanas cosas que no edifican a nadie. Mire lo que dice también Proverbios 15:20, está arribita ahí. ¿Qué dice hermana Nicole? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia su madre. El hijo sabio alegra al padre, es claro, no hay papá que no esté contento de tener un hijo que saque buenas notas, que tenga buen comportamiento, que sea obediente, que apunte hacia la obediencia. Pero todos los padres nos avergonzamos cuando los hijos no tienen nada de eso, y es más, hacen puras leceras, puras tonteras. Avergüenza al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Todo necio no obedece, menosprecia la orden del padre. Tal vez nosotros también veníamos de ahí, pero el Señor dice que ya nos sacó de ahí para ponernos en un camino más excelente. Por lo tanto, ahora tenemos que tener una mejor visión de lo que es obedecer al padre y la madre. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de ahí. Usted no puede seguir desobedeciendo al padre y la madre. Yo no puedo seguir en caminos de necedad que avergüencen a mis padres, porque el Señor nos ha puesto en un camino más excelente. Por lo tanto, ¿quién es necio? Todo aquel que dice que Dios no existe. Si usted no creía en Dios y ahora Dios le puso acá, también Dios le ha puesto en un buen lugar. ¿Quién es necio? Aquellos que se alegran de las cosas tontas. ¿Quién es necio? Aquellos que menosprecian a sus padres. ¿Y quién es necio? Los que solo creen en su propia opinión. Fíjese lo que dice Proverbios 12:15. Proverbios 12:15.
Dice el versículo ahí, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Los necios creen que están bien, incluso le dan explicaciones a sus actitudes. Créame que si usted entrevistara al creador de IACA, le daría tremendas explicaciones a ese programa y lo justificaría. Todos justifican los programas. Todos esos programas de miopes que tiene la televisión ahora, ellos le dan una explicación. Tiene su filosofía detrás. Pero no es más que su propia opinión para justificar lo injustificable. Por lo tanto, para Dios también es un necio aquellos que creen en su única opinión, en su propia opinión, sin considerar, obviamente, la opinión de Dios. Así que hay varios necios, los que no creen en Dios, los que se alegran de cosas tontas, los que menosprecian a sus padres y sus consejos, los que solo creen en su propia opinión. Y podríamos hacer una lista más larga también, detallando de cómo Dios ve la necedad y quién es un necio. Pero ¿cuál es el juicio de Dios para toda esa necedad? Porque hay un juicio. Porque Dios no se agrada de lo necio. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Le hago una pregunta. Nosotros, que no somos poderosos, que no somos influyentes, no somos sabios, ¿cómo podríamos avergonzar a una persona que sí se considera sabia, poderosa, inteligente, noble, etcétera? ¿Cuál sería el factor que ayudaría a avergonzar su visión de la vida? Conociendo las Escrituras. Muy bien, partiendo por ahí. ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, avergonzar a Stephen Hawking? Bien. ¿Podríamos avergonzar a Stephen Hawking usando la física nosotros? ¿Quién de nosotros puede hacer una fórmula matemática en una pizarra? De las que hace él. Estamos sonados. No podemos. En eso él maneja mejor las materias. Sin embargo, está claro que él no tiene todas las respuestas. Y si nosotros vamos a la Escritura, podemos simplemente confrontarlo y hacerle las preguntas precisas. Él dice, yo no creo en Dios por esto y por esto otro. Nosotros le podemos decir, nosotros creemos en Dios por esto y por esto otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? La diferencia está en que nosotros, siendo necios, ahora somos más capaces. Él, siendo un gran físico, sigue siendo simplemente un físico. ¿Dónde hay grandeza? Donde usted saca a una gente del lodo, del mismo, ¿cómo se llama el lodo? Cenagoso. Y usted lo deja en un lugar viviendo una vida limpia, una vida sin mugre. Y hermano, créame que eso es una diferencia abismal. Es como sacar al drogadicto y ya no se drogue más. La prostituta ya no se prostituya más. El mentiroso ya no mienta más. El alcohólico o cualquier otra cosa. Es como sacar a un chancho de su barro, pero termina convirtiéndose en persona. ¿Quién hace eso? ¿Lo podrá hacer la física de Stephen Hawking? Bueno, él dirá, mi tarea no es redimir a la gente del mundo. Ahí está la diferencia. La tarea de Dios es redimir a la gente del mundo. Y a los que están muertos en delito y pecado, los saca de esa condición y los transforma en personas respetables. La diferencia es que usted se vuelve respetable sin ningún título. En cambio, Stephen Hawking, la única manera de ser respetable es a través de su título. Nosotros nos volvemos respetables a través del testimonio. Yo no sé cómo es el testimonio de Stephen Hawking, excepto lo que he leído en las noticias, y créame, cuando lo denunció su esposa, no habla de un buen testimonio de él. La diferencia es que ninguno de un verdadero creyente que es sacado del lodo y es transformado a una persona capaz,
capacitada, ninguno se vuelve loco. Pero yo no puedo decir lo mismo de Nietzsche, quien terminó loco. No puedo decir lo mismo de Van Gogh, quien terminó loco. Su hermano Teodoro, quien terminó loco. No puedo decir de mucha gente que ha tenido y ha ostentado grandes pergaminos, pero se han vuelto locos. Eso radica la diferencia. La diferencia es que uno termina viviendo como persona, como Dios quiere que uno viva. Aún con escasez seguimos siendo personas. Aún en problemas seguimos siendo personas. Tratamos de no dañar a otros. Tratamos de no mordernos unos a otros. Y tratamos de no poner nuestros pergaminos uno por sobre el otro. Porque radica la humildad, radica la comprensión, radica el amor al prójimo. En eso nos ha convertido Dios del camino de la necedad al camino de la capacidad. Pero de muchos de esos sabios, ¿quién ve eso? ¿Quién ve en el sabio el amor al prójimo? La preocupación por el prójimo. Que de repente den un cheque para Greenpeace no lo hace a ellos más amorosos de Dios ni de la gente. Es una manera simplemente de justificar algo en su conciencia. Por lo tanto, la necedad tiene un juicio que el Señor hará en su momento. Vean lo que dice Jeremías 8, por favor. Versículo 8 al 10. Capítulo 8, versículo 8 al 10. ¿Cómo decir, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Hermano, está hablando del castigo por la rebelión de Judá. Pero muchos, creyéndose sabios más que Dios, recibirán un castigo. Perderán sus mujeres, perderán sus tierras, perderán todo. Porque Dios no premia a aquel, por muy poderoso que sea, por muy sabio que se crea, a aquel que ha desechado la sabiduría más excelente, que es la sabiduría de Dios. Hay un juicio. Y hay un juicio para aquellos que también han estado con nosotros gustando ese camino sabio y de repente desaparecen para gustar simplemente el camino del mundo. También hay un juicio. ¿Cuál es el juicio? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Y así sucedió con el reino de Judá. Y así puede suceder con nosotros, que por nuestra necedad, por nuestra visión y por ser sabios en nuestra propia opinión, podemos perder. Mire, es bien simple, le pongo un ejemplo. Hay personas, cristianos aún, que van a la iglesia y son medias duras. Y viene el pastor, a título de la palabra del Señor, a darle un consejo: hermano, tu comportamiento no es bueno, debieras dejar el alcohol. No es malo, pastor. La Biblia no dice que tomar es malo. ¿Por qué no? ¿Por qué no dice? No hay un versículo que diga no tomarás alcohol alguno. Porque, y ahí sacan algunos pasajes de la Biblia, porque Cristo convirtió el agua en vino, porque Pablo le aconseja a Timoteo beber un poco de vino por causa de su estómago. Entonces, no. Créeme que Proverbios, créeme que muchos versículos de la Biblia hablan en contra de la borrachera, hablan en contra del alcohol, por lo tanto no es un buen testimonio para ti, créeme. Saben, mucha gente, este pastor, muchos pastores hemos visto cómo se han perdido por mantener un principio que es insostenible. ¿Saben lo primero que pierden? Aparte del testimonio, claro, lo pierden, pero de algo físico, lo primero que pierden no son los amigos, curiosamente, es la mujer. Lo segundo que pierden
¿Qué cree una persona que gasta plata en eso? Son sus campos, digámoslo así. Es su plata, es su poder adquisitivo. Se endeuda, pierde la casa, pierden un mueble, pierden etcétera y terminan en ruina. No he visto persona que sostenga eso que esté mejor, sino peor. Es como dice el versículo, por tanto daré a otras tus mujeres y sus campos a quienes les conquisten. Claro, cualquier mujer con 2 dedos de frente se cansaría de dormir con un borracho. ¿Sí o no? Un borracho que está roncando todo el rato, toda la noche, con un mal olor, va a terminar enojada, a no ser que la mujer sea de los mismos. Pero aquí estamos hablando de personas cristianas. Hay juicio, hermano, para la necedad, porque eso es un comportamiento necio. Veamos lo que dice Lucas 9:25. Lucas 9:25. Dice 9:25, una pregunta que hace Cristo, una pregunta que implica algo. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve, mencionado Stephen Hawking, tener todo lo que tiene si lo perderá todo? ¿De qué le sirve a él, o a aquellos que creen como él, o a aquellos que se esfuerzan tanto en tener tanto, si van a perder su alma? ¿De qué le sirve a usted, querido hermano, amasar neciamente, comportarse neciamente, si todo lo que es necio el Señor no lo prospera? Aún nosotros los cristianos, que decimos estar seguros en Cristo, tenemos comportamientos necios. Aún nosotros los cristianos caemos en situaciones necias. Y algo vamos a perder, hermano. Porque nuestra necedad nos trae la ruina. Porque Dios no premia la necedad. Así que es bueno que consideremos estos consejos. ¿Quién es necio? Uno que no cree en Dios. Uno que se alegra de cosas tontas. Yo sé que usted cree en Dios, aleluya. Pero no sé si usted todavía está en la alegría tonta que muchos tienen. Lo mejor es salirse de eso. Yo no sé si usted como cristiano todavía menosprecia a sus padres. Por muy malo que hayan sido, usted tiene que valorar a sus padres, orar por sus padres, honrar a sus padres. Son los mandamientos bíblicos. Muchos cristianos todavía no lo honran como debieran. Muchos cristianos, yo no sé si todavía creen en su propia opinión, cuando tu opinión debe ser moldeada por la opinión de la palabra de Dios. Esa es la última opinión. Por lo tanto, hermano, escapemos del juicio, porque Dios tiene juicio contra la necedad. Ahora, ¿por qué yo le ponía esto al principio de la necedad a la capacidad? Porque, ¿cómo se avergüenza al mundo? ¿Sabe? Al mundo se le avergüenza con excelencia. ¿Me explico? Con excelencia en las cosas de Dios, con excelencia en el trabajo, con excelencia en el hogar, con excelencia en los estudios, y que cada opinión sea con excelencia porque Dios así lo dice. O sea, ¿cómo avergonzaremos la sabiduría de este mundo? Con excelencia. Tú no puedes avergonzar, querido hermano, querida hermana. No puedes avergonzar al mundo si eres mediocre. Porque la mediocridad, ¿de qué lado cree que está? ¿Del lado de la sabiduría o del lado de la necedad? ¿A dónde pondrías tú la mediocridad? ¿En qué campo? ¿Qué es mediocridad? Hacer todo medio. Mediocridad es una creencia a media. De ahí viene la etimología de la palabra, creencia a media. Soy cristiano, pero hasta por ahí nomás. Creo en esto, pero hasta por ahí nomás. Creo, pero todo a medias. A eso se le llama mediocridad. Y créanme, hermano, que hay muchos que funcionamos a veces con mediocridad. Y tenemos que alejarnos de la mediocridad, porque la mediocridad será contada también
como parte de la necedad. Y no se prospera ningún trabajo mediocre. Si usted está viniendo a homilética, por ejemplo, al estudio de homilética que hacemos, si está viniendo, póngale excelencia al estudio. Y no haga una tarea a última hora y no espere misericordia de un pastor que le dio 2 semanas para hacerla. Si usted está estudiando pedagogía, póngale excelencia a su estudio. Si usted es una maestra, póngale excelencia a la maestría. Si usted es un portero, póngale excelencia a su trabajo. Si usted es un cristiano, póngale excelencia al título. Es la única manera que se derrota la necedad, con excelencia. Porque si a usted lo ven mal en el trabajo, lo ven mal en las cosas de Dios, lo ven mal en el hogar, lo ven mal en los estudios, ¿de qué excelencia o de qué necedad le sacó el Señor para ponerlo y avergonzar a los sabios? Si nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, ya llevan 3, 4 años convertidos al Señor y siguen con malas notas, simplemente por irresponsables, ¿avergonzará eso la sabiduría de este mundo? ¿Ese comportamiento displicente que a veces tienen, avergonzará la sabiduría de este mundo? ¿Qué cree usted? La flojera, ¿avergonzará la sabiduría de este mundo? Entonces, hermanos, sabemos que no debemos ser flojos, lo sabíamos antes, nos decían los padres, estudia, 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 no seas flojo, no seas flojo, lo sabemos, pero ahora con Dios lo sabemos mejor aún, ¿cierto? Porque Dios no se agrada en aquellos que no son esforzados. Pero como que no entra. Y después vemos un versículo como que los necios de Dios escogió este mundo para avergonzar a los sabios. Yo me pregunto, ¿cómo avergüenza a un sabio? Con excelencia. Con excelencia. Haciendo bien las cosas. No haciéndolas a media. ¿Por qué nuevamente llegamos al mismo tema de siempre? ¿Por qué al jefe se le responde, pero no a Dios? ¿Por qué algunos tienen la costumbre, por ejemplo, de llegar tarde? No, a mí me gusta llegar cuando ya empezaron ya. ¿Por qué tienen esa costumbre? Que es una costumbre mediocre. O tienen esa costumbre de no venir en la mañana porque se queda dormido. O sea, que se pueda quedar dormido a veces pasa, pero que sea una costumbre, no habla de mediocridad, ¿o no, hermano? Y de repente levantamos la mano y damos gracias a Dios, aleluya y gloria a nuestro Salvador, pero acabamos de tener actitudes mediocres hacia el Salvador. O sea, somos cristianos, pero pastor, no nos apriete tanto. Pero, ¿cuándo se ha visto que la impuntualidad es excelencia? ¿Cuándo se ha visto que la falta injustificable es excelencia? ¿Quién llega al trabajo a decir, oh, me quedé dormido, por eso no vine ayer, jefe? ¿Cuándo a un trabajador así se le califica de excelente? Nunca. ¿Cómo vamos a avergonzar a los sabios con ese tipo de actitud? A eso es lo que voy. Porque al sabio se le avergüenza con excelencia. No con pergaminos, no con títulos colgados en nuestras paredes, no, con excelencia en lo que somos y en lo que hacemos, por donde andamos, por donde transitamos, cómo hablamos y cómo vemos, cómo nos comportamos haciendo las cosas bien, nada más. Ese sabio del mundo que se cree mucho porque tiene dinero, porque tiene poder, porque tiene influencia, esa persona es lo más probable que tenga sus momentos muy oscuros y sus comportamientos muy reprobables, como las grandes estrellas de Hollywood, esas que se casan y se separan al rato, una por una, pasando actrices en su vida y mujeres por su vida o hombres, da lo mismo, pero ellos se sienten como íconos de esta sociedad, como los que tienen que decir algo a este mundo, simplemente por actuar bien en una película. Pero créanme, necio, necedad pura. Nosotros somos la gente común.
Pero no por ser común, mi hermano, vamos a dejar de ser, o sea, vamos a ser mediocres, sino que debemos dejar la mediocridad, debemos dejar la necedad. Ahora Dios nos ha puesto en un camino que nos hace más excelentes. Debemos funcionar con capacidades, porque Dios condena la necedad. Dios no se alegra en la necedad y Dios nos pide que seamos sabios en la opinión de Dios, no en nuestra opinión. En el comportamiento de Dios, no en mi comportamiento. Es lo que Él nos propone hacia adelante, no es lo que se ve hacia atrás. Dios nos pide, hermanos, que seamos excelentes. Si usted quiere decirle al mundo, yo era un necio, y los necios avergonzamos a los sabios, antes de decirlo, mire bien su comportamiento. Porque tal vez venga otro y diga, ¿y tú crees que con tus malas notas le vas a avergonzar a los sabios? Porque hay muchos que se sacan malas notas de flojos. ¿Tú crees que faltando así displicentemente va a avergonzar a los sabios? Porque la gente sabia, esa que se gana un título, no falta nunca. De hecho, pensaba yo, los grandes filósofos, los grandes sabios en su vida son bien trabajadores en lo suyo. Miran con alta excelencia lo que hacen. Y nosotros los cristianos, llega la hora de evangelizar. El cristiano, el excelente, el que fue sacado del lodo para poder caminar en un camino mejor, en una senda más productiva. No, estoy ocupado, no voy. El pastor y su idea, yo voy a andar golpeando puertas. Y así se ve, si esa es la verdad. A ver, no nos miremos la suerte de este gitano. Cuando alguien no viene, por ejemplo, y el pastor pregunta, ¿qué le dice al pastor? Si yo le preguntara a los que no vinieron en la mañana, ¿por qué no vino? ¿Tendría un buen argumento, excelente, para decir, no, perdóneme, yo estaba pero ocupadísimo en unas tareas importantes que hacer? Generalmente no es así. Dije, no, es que, me quedé dormido, perdóneme. No, si yo no lo voy a condenar, yo no condeno a nadie. Dígale a Dios, no. ¿Por qué no vino al evangelismo, hermano? No, bien, usted tuve que me llegaron visitas, es que tuve que hacer, no, es que me iban a llegar, tuve que hacer el aseo, pero era un par de horas nomás, haberlas reservado. No, pero yo voy a ir solita después, ¿ya? Nunca eso pasa. ¿Dónde está la excelencia del cristiano? Se está perdiendo. Se está perdiendo la excelencia del cristiano. Pero créame, Dios no se agrada de las personas que no hacen lo que Dios manda que se haga. Por ejemplo, el evangelismo. No podemos ser mediocres en una tarea que Dios nos da, porque así no vamos a avergonzar a nadie. No podemos ser mediocres en las tareas que tú tienes que hacer, porque así no vamos a avergonzar a nadie. Si te toca ser una dueña de casa, sé lo más excelente posible en eso. Si te toca ser un trabajador dependiente, sé excelente en esa tarea. Que hablen bien de ti. Si te toca ser estudiante, sé excelente en tus estudios. Ahora, si no logras 7, que no sea porque no le pusiste empeño y flojeaste. Que por lo menos tú sepas que le pusiste todo el empeño del mundo. Y en cuanto a las cosas de Dios, pongámosle excelencia también. Y no mediocridad. Porque no vamos a avergonzar a nadie. Debemos ser más excelentes, hermano. Debemos vivir las cosas más excelentes. Y debemos ya dejar. Si eres flojo, deja de ser flojo. ¿Hasta cuándo? Deja ahora ya. Y pónete las pilas y empieza a estudiar. Empieza a trabajar. Porque no avergüenzas a nadie así. Simplemente termina avergonzando el nombre de Dios. Si tienes un problema en la casa, arréglalo ya. Así que, hermanos, pongamos excelencia en nuestra vida para avergonzar a los sabios. Si no, no avergonzaremos a nadie. Y dejemos ya de ser mediocres. Cristianos mediocres no sirven. Cristianos happy le llamo yo. Eso es lo que hay harto ahora. Eso es que le gusta la fiesta nomás y pasarlo bien.
Eso que le gusta cuando venga el grupo, así, cuando hay una chuchoca, cuando hay algo entretenido. Pero el cristiano también se ve cuando hay que trabajar, cuando hay que martillar, cuando hay que salir a evangelizar, cuando hay que proclamar del evangelio, cuando hay que tener una vida más excelente, cuando hay que llegar temprano a hacer fuego, cuando hay que irse más tarde porque hay una actividad especial, etcétera. Se ven tantas cosas esas. Oremos al Señor. Dios bendito, me habla a mí mismo en este tema. ¿Cuántas cosas tengo que resolver de mi mediocridad? Tú dices que lo necio, y yo fui bastante necio puesto que ni creía en ti. Y eso escogiste para avergonzar a los sabios. Lo que yo me pregunto es si realmente mi persona produce vergüenza a aquellos del mundo. Hay alguien que dirá, Señor, en esta tierra, vean a Nino, vean a Marcelo, que no creía en Dios y vivía neciamente y ahora vive excelentemente. ¿Hay alguno que dirá eso, Señor? ¿Y realmente soy lo excelente que debo ser? A veces reconozco que no. Me falta como pastor, me falta como marido, como padre. Y reflexionarlo en esta verdad que para mí me doy cuenta que tengo que ponerle más empeño aún. Tengo que desechar las partes donde realmente me falta. Ser un buen padre, un buen marido, un buen pastor. Lo mismo te pido para mis hermanos. Que dejen la mediocridad a un lado. Porque o serán contados con los necios, o serán contados con los sabios. Y la mediocridad está del lado de la necedad. Ayuda a cada hermano a mirar su camino como un camino de excelencia y a comportarse de manera excelente. Perdónenos, Señor, si no lo hemos hecho así, si nos falta todavía, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.